La historia de Abraham, bueno, está llena de pruebas, ¿no? Pero hay una que es realmente desconcertante. Y no es la que todos piensan. Es la que vino justo después de su mayor acto de fe. Hoy, usando la porción de la Torá Hayei Sará como guía, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo es que el sufrimiento puede ser increíblemente una recompensa? ¿Y qué nos dice todo esto sobre cómo vivir una vida con verdadero propósito? A ver, tratemos de imaginar la escena. Abraham está regresando. Acaba de pasar la prueba más, pero más desgarradora que uno se pueda imaginar. La de sacrificar a su propio hijo, Isaac. Uno pensaría, bueno, ahora viene el alivio, ¿no? Quizás una celebración. Pero no. Lo que encuentra al llegar es un duelo. Un duelo devastador. Y aquí es donde nos topamos con la pregunta clave de todo esto, la que nos va a guiar. Porque, a ver, después de pasar la prueba definitiva, ¿por qué su recompensa fue más sufrimiento? Es un misterio que de entrada parece no tener ningún sentido, desafía toda lógica. Para resolverlo, vamos a tener que bucear en las fuentes antiguas y ver qué es lo que realmente nos quieren decir. Ok, para descifrar este enigma lo vamos a ver en 5 partes. Primero, esto de una recompensa de dolor. Luego, la prueba de la verdadera bondad. Después, el valor oculto del tiempo. El cuarto punto es la integridad de una misión. Y cerramos con una historia de 2 legados. Cada punto es como una pieza del rompecabezas, que nos va a ayudar a armar el cuadro completo. Muy bien, arranquemos con lo primero. ¿Una recompensa de dolor? Aquí vamos a tratar de entender el propósito del sufrimiento. El Midrash nos da un dato clave. Nos explica que Sara murió de una pena inmensa porque creyó que su hijo Isaac de verdad había sido sacrificado. O sea, imaginen la escena. Abraham vuelve, victorioso en su fe, con su hijo vivo al lado, y su alivio se hace polvo al enterarse de que su esposa murió por culpa de la misma prueba que él acababa de pasar. Es una ironía, pero devastadora. Y aquí está la gran paradoja de Abraham. A ver, superó la prueba máxima de fe. Regresó a casa con su hijo, sano y salvo. Y su recompensa es la noticia de la muerte de su esposa. Cualquiera de nosotros, ¿qué haría? Se derrumbaría, sentiría un resentimiento terrible hacia Dios. Pero Abraham, no. El texto no muestra ni una pizca de resentimiento, solo un duelo, pero un duelo por la pérdida que significaba Sara para el mundo entero. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde sacaba esa fortaleza para ver más allá de su propio dolor? Y aquí es donde los sabios nos dan una pista, una clave importantísima que viene del Talmud. Dice así, los justos no tienen descanso en este mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que las pruebas no son un castigo, son el camino, son parte del proceso. Y con esa idea, la perspectiva cambia por completo. Los comentarios nos explican que las pruebas están diseñadas para construir a una persona, para elevarla, para acercarla a Dios. O sea, el sufrimiento de Abraham no era un acto de crueldad, no, era la herramienta para forjar su carácter. Cada prueba, por dura que fuera, era una oportunidad para crecer, para hacerse más fuerte y para acercarse a su propósito. Pasemos a la segunda parte, la prueba de la verdadera bondad. Porque esta idea de que las pruebas nos construyen no se aplica solo al sufrimiento, ¿eh? La vemos clarísima en la siguiente misión de Abraham, encontrar una esposa para Isaac. Y ojo, él no buscaba ni riqueza ni linaje, buscaba algo mucho más profundo, una cualidad interna súper específica. Entonces, ¿qué hace Abraham? Manda a su siervo Eliezer de vuelta a su tierra natal, a Harán. ¿Por qué no buscar a alguien en Canaán? Bueno, porque había una diferencia fundamental. En Canaán, la norma era la crueldad, el engaño. Pensemos en Sodoma, en Efrón. En cambio, en Harán, a pesar de la idolatría, existía una base de benevolencia innata, de Gesed. Y Abraham sabía algo clave. Con una buena base de bondad, se puede construir lo que sea. Eliezer llega y arma una prueba súper ingeniosa. Le iba a pedir agua a una joven, pero el verdadero examen era ver si, sin que nadie se lo pidiera, ella también le ofrecía agua a sus 10 camellos. Y aquí viene el dato increíble. 10 camellos sedientos pueden llegar a tomar hasta 1000 litros de agua. 1000 litros. Imagínense ese esfuerzo para una sola persona, sacando agua de un pozo. Es monumental. Y claro, este único acto lo reveló todo. No se trataba de fuerza física, sino de un rasgo de carácter innato, el gesed, la benevolencia.
Esa era la base sobre la cual se podía construir una persona. Al hacer muchísimo más de lo que le pidieron, Rivka demostró una generosidad y una fuerza de voluntad fuera de serie. Justo esa era la esencia que Abraham estaba buscando para el futuro. Ahora, pasemos a la tercera parte, el valor oculto del tiempo, porque esta historia tiene otra capa, una que es fascinante. Resulta que en el viaje de Eliezer ocurre un milagro, pero no para quien uno esperaría. Y es justo a través de ese milagro que aprendemos algo increíble sobre el valor del tiempo y sobre todo del esfuerzo. Y aquí está el contraste, la historia de dos viajes. Por un lado tenemos a Abraham, que cuando viajó de Harán a Canaán, el viaje fue largo, difícil. Por otro lado tenemos a su siervo Eliezer. Cuando él hace el camino inverso, de Canaán a Harán, ¡pum! Milagrosamente, el viaje se acorta a un solo día. La pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Por qué se acortó el viaje para el siervo, pero no para el amo? O sea, ¿por qué Dios le hace las cosas más fáciles al sirviente y no al patriarca, si las dos misiones eran tan importantes? Y la respuesta es, ¡wow! Es una verdad fundamental. Para Abraham, la recompensa estaba en la lucha misma, en el largo viaje. Cada paso de ese camino difícil lo estaba construyendo a él. Eliezer, en cambio, enfrentaba una prueba personal distinta. Un viaje largo podría haber hecho que dudara, que perdiera el foco de su misión. Así que el milagro no fue para hacérsela fácil, sino para asegurar que la misión se cumpliera. Y la lección es tremenda. El esfuerzo, el camino largo, tiene un valor que ningún atajo te puede dar. Bien, ahora la cuarta parte, la integridad de una misión. Porque así como el esfuerzo de un viaje largo tiene su valor, también lo tiene el esfuerzo de hacer una buena acción, pero hacerla completa. Vamos a ver la diferencia abismal que hay entre casi hacer el bien y hacerlo con total integridad. Miren con atención la hospitalidad de Abraham. No es que solo los invita a pasar, no. Primero, a pesar de su dolor, corre a recibirlos. Luego, se apura a preparar todo, supervisa a él mismo la comida. Y finalmente, se queda de pie y les sirve hasta que se van. No es un gesto nomás, es una entrega total a la mitzvah, a la buena acción. Y ahora, comparemos eso con Labán, el malvado. El contraste es brutal. Abraham, el justo, cumple con el acto de hospedar con una integridad total. Labán, por su parte, también se prepara para recibir a Eliezer, ¿sí? Pero solo después de que su plan original de matarlo y robarle fracasara. Su buena acción viene de una intención totalmente podrida, y eso lo contamina todo. La lección que nos deja la fuente es clarísima. Una mitzvah, o sea, una buena acción, tiene que cumplirse con integridad para que se considere completa. No se trata solo de qué hacemos, sino del cómo y sobre todo del por qué. La intención y la ejecución completa son lo que de verdad le dan valor a un acto. Y con esto llegamos a la última parte, una historia de dos legados. Porque al final, todo esto, ¿a dónde nos lleva? A la cuestión del legado. ¿Cómo se ve todo esto en la siguiente generación? Bueno, la respuesta está en el destino tan diferente de los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y acá hay un detalle que las fuentes revelan que es increíble. El nombre de Ismael, Yishmael, no fue casualidad. Abraham lo eligió con una misión. El nombre se puede leer como Yesh el Maal, que significa hay un Dios arriba. O sea, cada vez que alguien llamaba a su hijo, estaba proclamando un mensaje. El nombre mismo era una herramienta para difundir la fe. Sin embargo, las fuentes explican que aunque Ismael al final se arrepintió, su legado está destinado a caer. Se usa la palabra nafal. Y los comentarios aclaran algo muy importante. No fue Ismael el que cayó, porque murió como un hombre justo. Fue su legado el que cayó. ¿Por qué? Porque sus descendientes se desviaron del camino, y el mérito del padre no alcanzó para sostenerlos a ellos. Y esto nos deja con la pregunta final, la que lo envuelve todo. ¿Qué determina qué legados perduran y cuáles, al final, caen? Lo que vimos en la vida de Abraham no fueron solo eventos aislados, eran lecciones sobre cómo se construye un legado. Nos enseñan que una vida con significado se forja en la adversidad, se basa en la bondad, se valora por el esfuerzo y se define por la integridad. Y al final del día, parece que esos son los únicos ingredientes que deciden si un legado es pasajero o si de verdad echa raíces tan profundas que logra perdurar.